Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Un gusto y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook y hermano Vicente, por mi canal de YouTube, el Hijo de Dios, que hago para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas, su luz mirable. Entonces, bueno, pidiéndole a Dios, Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre de su amado Hijo Jesús, que me ayude en mis debilidades, que me ayude en lo que me tenga que ayudar para que yo pueda hacer así su voluntad, que es que predique su evangelio. Así que bueno, le pido a Dios que me ayude para que yo pueda hacer la obra que Él me ha mandado sin que haya nada que me lo impida. Se lo pido a mi Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesucristo el justo. Amén, amén. Bueno, hermano, vamos a continuar con la carta a los Filipenses. Esta vez vamos a estar en Filipenses, capítulo 2, del 19 al 30. Amén. Vamos a estar ahí recordando que vimos el pasaje o la porción de la palabra luminales en el mundo. Y la palabra nos invita a ser luz del mundo, a ser hijos de Dios, irreprensibles y sencillos. También nos invita a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, ya que Dios es el que pone en nosotros tanto el creer como el hacer por su buena voluntad. Y bueno, de esos puntos hablamos en el video anterior. Amén. De ocupados en nuestra salvación, en ser hijos de Dios irreprensibles, ¿verdad? Sin mancha, en medio de una generación maligna. Y bueno, Pablo ya estaba en esta carta por partir con el Señor. Pablo sabía que ya su vida en este plano, en esta tierra, se la agotaba. Y bueno, eso fue un poco lo que vimos en el video pasado. Si quieren ver el video completo, por aquí, por mi perfil de Facebook o por mi canal de YouTube, lo pueden encontrar. Amén. Vamos a comenzar. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Filipenses 2 de 19 al 30, pero vamos a leerlo primero hasta el 24, lo discernimos con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego seguimos. Amén. Dice así: esperen en el Señor Jesús, enviaron pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente te interese por vosotros, porque todos buscan lo tuyo, porque no lo que es de Cristo. Pero yo conocí los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, así que a este espero enviarlo luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Amén. Bueno, en este pasaje Pablo nos va a hablar de dos hermanos en la fe muy queridos por él, llamados Timoteo y Epafrodito. ¿Ven? Ok, vamos a leer y a discernir con la ayuda del Espíritu Santo. Ven, ver en el Señor, enviarnos pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de nuestro estado. Pablo planeaba enviar a Timoteo o quería o tenía el deseo de enviar a Timoteo a la iglesia de los Filipos para ver cómo ellos estaban y así recobrar el ánimo.
sea, Pablo siempre tuvo un corazón muy pastoral, o mejor dicho, pastoral. Y siempre se preocupaba por todos sus hermanos de todas las iglesias. Y en este caso, quería enviar a Timoteo, un hijo de él en la fe, a cual él apreciaba mucho, para saber el estado de ánimo de la iglesia de los Filipos, para saber cómo se contaban, para saber cómo se iban conduciendo. Amén. Recuerden que Pablo en esta carta Pablo está experimentando en prisión, Pablo está preso y bueno, en su anhelo por saber cómo están los hermanos de Filipo, entonces Pablo le dice, bueno, yo le voy a enviar a Timoteo para que ustedes, para saber cómo están ustedes, amén. Así como ustedes por esta carta se han enterado como me encuentro yo, así yo quiero por el testimonio de mi siervo y amado hermano de Cristo, Timoteo, saber de ustedes, amén. Al saber de vuestro estado, pues que a ninguno de vosotros, a ninguno tengo el mismo ánimo y que tan sinceramente se interesa por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Pablo está diciendo aquí esto: en ninguno de ustedes yo confío, o sea, yo no tengo a nadie que yo confíe más que en Timoteo. O sea, desde los hermanos en la fe que sigue al Señor o que han servido al Señor conmigo, yo en ninguno confío más que en Timoteo, amén. Porque mucha gente busca lo suyo propio, es decir, yo no confío o sea, la confianza que Pablo le tenía a Timoteo era especial, porque era como la de un padre a su hijo. Entonces sabía que Timoteo se preocupaba también por lo que Pablo se preocupaba, que a Timoteo, que si a Pablo le preocupaban los hermanos en Filipo, Timoteo también iba a tener ese mismo sentir sobre ellos. Por eso Timoteo dice que a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente te interesa por vosotros. O sea, Pablo sabía que Timoteo era adecuado para ir a ver el estado de ánimo de los hermanos y para traer noticia a Pablo, porque era de un mismo sentir con Pablo. Recordemos que era uno de los discípulos más queridos de Pablo. Y Pablo lo consideraba un hijo a él. Entonces Pablo sabía que el mismo sentir que él tenía sobre los hermanos de Filipo lo compartía Timoteo. En el versículo 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Pablo dice aquí que, o sea, es como si Pablo no estuviera diciendo, yo solamente confío en Timoteo, o yo confío más en Timoteo porque lo conozco íntimamente, porque sé cómo es él, sé el sentir que él tiene, sé cómo él sinceramente se preocupa por ustedes como lo hago yo. No así con los otros hermanos, no así con los otros cristianos, porque hay mucha gente que se preocupa por buscar lo suyo y no por lo de Cristo. Amén. Entonces aquí tenemos un Pablo que conoce íntimamente, cercanamente a Timoteo, y que sabe
lo que hay en el corazón de Timoteo y sabe lo que mueve ese corazón. Y Pablo sabe que le puede encomendar esta tarea a este Timoteo. Pablo sabe que Timoteo es un hombre de fe y es un hombre de fiar. Que Pablo estaba seguro que Timoteo iba a llevar su encomienda a cabo. Y Pablo dice que hay algunos hombres, o sea, que los hombres regularmente buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Y es así, hermano, por eso que vemos que, desgraciadamente, lo digo, a veces hay hombres en el púlpito que se autodenominan pastores, maestros, otros hasta el extremo de autodenominarse apóstoles, que se preocupan por lo suyo propio, no se preocupan por la oveja de Cristo, no se preocupan por la edificación del cuerpo de Cristo, no se preocupan porque el cuerpo de Cristo esté sano espiritualmente, sino que se preocupan por lo suyo propio. Amén. Y esos pastores, esos falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles abundan hoy en día en todos los púlpitos. Hay más falsos apóstoles, maestros y pastores de lo que quisiéramos admitir, hermano. Esto es un tiempo de gran apostasía, esto es un tiempo de gran herejías, esto es un tiempo donde escuchar desde un púlpito una prédica cristocéntrica, es decir, cuyo centro sea Cristo y solo Cristo, bueno, vale oro. Gloria a Dios por esa iglesia que tiene pastores que hacen eso, ¿ven? Pero bueno, este era el sentir de Pablo hacia Timoteo. Él sabía que yo puedo confiar en Timoteo ciegamente porque yo sé lo que mueve el corazón de Timoteo. Yo sé que Timoteo también se preocupa por los hermanos que yo me preocupo. Y sé que, que no hace las cosas por interés propio, sino por amor a la iglesia de Cristo. Perdón. Mire, hermano, y esto es algo muy importante. Los verdaderos hijos de Dios no hacen las cosas para obtener algo a cambio, ni por un interés personal, ni por alcanzar una meta propia, sino por alcanzar la meta de Cristo, sino por andar en las obras de Cristo, sino por glorificar a Cristo. Amén. Entonces es muy importante para un hijo de Dios conducirse en amor a Cristo, no buscando lo suyo propio, sino el bienestar y el beneficio del prójimo, más aún cuando hablamos que el prójimo es nuestro hermano en la fe, es un hermano por el cual murió Cristo. Amén. Y dice Pablo en el versículo 22, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Fíjense bien lo cercano que era Pablo a Timoteo, que Pablo dice que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Es decir, eran muy cercanos, Pablo lo trataba como un hijo. Ahora, muchos utilizan o tienen la doctrina de la paternidad espiritual. Esto es más un sentir, esto no es una doctrina. O sea, esto no es algo que la Biblia mande a enseñar desde el púlpito. Esto es más un sentir de Pablo a Timoteo y un sentir de Timoteo a Pablo. No es algo que la paternidad espiritual no es algo que
que sea bíblico, porque nuestro Padre espiritual es uno y está en los cielos, amén. Pero esto es un sentir personal que tenía Pablo hacia Timoteo, que lo veía como un hijo en la fe, porque lo había engendrado en el Evangelio. Pero no es que Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, llámame papá, o veme como tu padre. No, era un sentir también de Timoteo hacia Pablo. Amén. O sea, no es algo que se deba enseñar como doctrina, porque ¿qué pasa? Mucha gente utiliza esto para ejercer un control y un dominio sobre la ley de Dios. Amén. Miren, los pastores de X o Y iglesia no son dueños del rebaño. Ellos son siervos de Cristo para que apacienten la grey que Cristo le ha dado. Entonces, ¿qué veo yo personalmente malo en lo de la paternidad espiritual si se enseña como doctrina? Que eso le da al hombre control sobre la grey, es decir, eso le da al hombre señorío sobre la grey, y eso es peligroso. Ahora, si tú sientes que si tú tienes un hermano, por ejemplo, el hermano que te habló por primera vez de Cristo, por el cual Cristo usó con poder y gloria para convertirte a ti en hijo de Dios, y tú lo ves a él como un padre y él te ve a ti como un hijo, gloria a Dios, pero él no te está obligando a ti a llamarlo papá ni mamá, porque o sea, él también es madre espiritual, ¿verdad? Entonces allí radicaría lo malo. Lo malo sería que a mí me obligaran a llamar padre espiritual o madre espiritual a uno. Si yo veo a un hermano en la fe mayor que yo, que tiene más tiempo que yo, como un padre espiritual, es un sentir mío, es algo personal mío y tal vez de él cielo. Si es que él me ve como un hijo que ahora está en la fe. Pero personalmente yo no enseñaría esa doctrina de paternidad espiritual porque no aparece en la Biblia como tal. Y mi Señor Jesús dijo: a nadie llame mi Padre aquí en la tierra, porque solo tiene un Padre. A nadie en la tierra llame mi papá o padre, porque solo hay un Padre, solo tiene un Padre que está en los cielos. Pero ¿a qué paternidad se refería Cristo? A la espiritual, porque obviamente a los padres terrenales sí los llamamos papá. Es más, uno de los mandamientos, el cuarto mandamiento, es honrar a tu padre y a tu madre. Entonces, obviamente, cuando Cristo dice a nadie llame mi Padre aquí en la tierra, se refería a padres espirituales. ¿Por qué? Porque eso, como le dije, eso fomenta en la persona una autoridad y un señorío en la grey que solo debe tener Cristo. Entonces, eso como, por ejemplo, el Papa Católico, que le dicen Papa, ¿verdad? La cabeza de la Iglesia Romana también le dice Papa. Y él tiene poder y dominio y señorío sobre toda la grey, obviamente. Entonces, ese poder, ese señorío, no está bien. Porque un pastor también es un servidor de Dios, un obrero en la vida del Señor, más nada. No es para que el pastor se enseñoree de la grey. Amén. Bueno, eso lo dejo. Eso es un sentir mío, obviamente. Yo no lo haría, pero bueno. Amén. Porque hay esa posibilidad de que yo me enseñoree de los otros valiéndome de un título o de una autoridad o de un rango y me quieren señorear en la grey de Dios.
Amén. Bueno, así lo veo yo. Amén. Así que espero enviarlos luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor que yo también iré pronto. ¿No? Así que Pablo estaba deseoso por enviar a Timoteo a los hermanos de a los hermanos de Filipo. Pero Pablo le dice que bueno, que él se lo va a enviar, que él esperaba enviárselo, pero que él tenía que resolver unos asuntos, amén. Que él esperaba ir a verlos personalmente, amén. Más tuve por necesario, vamos a leer de 25 al 30, más tuve por necesario enviarnos a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia y vuestro mensajero, ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de verlos a todos vosotros. Gravemente se angustió porque había oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre ustedes. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con gozo, y ten estima a los que son como él, porque la obra de Cristo porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, poniéndose su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio. Bueno, ok, Pablo dice, mas tuve por necesario enviarnos a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, ministrador de mi necesidad. Ok. Al parecer, Pablo tenía como deseo, como venimos viendo, enviar a Timoteo, pero terminó enviando a Epafrodito. O tal vez envió a los dos, no lo tengo muy claro. Pero bueno, Epafrodito también era un hermano en la fe, dice que era un colaborador y un compañero de milicia, o sea que era un hijo de Dios, era un soldado de Cristo, trabajaba en el Evangelio, trabajaba en la obra del Señor, y dice Pablo, y ministrador de mis necesidades. O sea que Epafrodito muchas veces suplió las necesidades de Pablo. Amén. Y me imagino que por medio de él también le daba a conocer las necesidades que Pablo tenía a las iglesias, como por ejemplo la iglesia de Filipo. ¿Ven? Entonces, fíjese que la vida cristiana no es una vida para vivirla en soledad. Pablo, siendo apóstol de Jesucristo, necesitó del apoyo de Timoteo y de Epafrodito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los cristianos no somos llaneros solitarios, que los cristianos somos personas que necesitamos muchas veces las oraciones de otros, que necesitamos muchas veces la ayuda económica de otros, que necesitamos que otro hermano tal vez en la fe en Cristo Jesús nos supla, nos provea de alguna necesidad. Tal vez Epafrodito lo que hacía era que era un mensajero de Pablo y ministraba las necesidades que tenía Pablo a los hermanos de Filipo, y los hermanos de Filipo los sustentaban. Miren, hermano, la vida cristiana no es una vida, Dios no la mandó a vivir en soledad, no.
La vida cristiana es una vida comunitaria, es una vida en comunión, primeramente con nuestro Dios y Padre, con nuestro Salvador Jesucristo, y luego los unos con los otros. Nos necesitamos los unos a otros. Nos necesitamos los unos a los otros. Fíjense como Pablo solicita la ayuda de estos dos hermanos en Cristo, uno que él tenía como hijo espiritual y el otro que da buen testimonio de él, porque dice como un colaborador, un compañero de milicia, vuestro mensajero y imitador de mis necesidades. Entonces, la vida cristiana no es una vida para vivirla sola, al contrario, la comunión con los santos es muy necesaria para, por ejemplo, contarnos, llevar la carga los unos de los otros, suplir las necesidades los unos de los otros, orar los unos por los otros. Amén. Porque los cristianos somos muy espirituales, pero no vamos a alcanzar nunca la omnisciencia de Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? Que por más espiritual que sea un hermano en Cristo, él no va a saber qué necesidad padece el hermano, si otros no se lo hacen saber. Esto es lo que estaba haciendo Epafrodito. Epafrodito iba y le contaba a la gente no, Pablo está así, está así consigo y está pasando por esto y aquello. Y la iglesia sustentaba a Pablo, en este caso la iglesia de Filipo. Porque él tenía gran deseo de verlos a todos vosotros. Gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Porque él tenía grande deseo, pues en verdad tuvo, y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Ok. Fíjense que aquí perdón, hermano. Fíjense que aquí dice que Epafrodito tuvo mucho deseo de ir a ver a los hermanos de Filipo y se angustió al oír, se angustió mucho al oír que había enfermado, al oír que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Ok, ya creo que Epafrodito se enteró que Timoteo había enfermado. Por eso él se dispuso también a ir a la iglesia de Filipo, porque estaba muy angustiado a causa de Timoteo, de la enfermedad que tenía Timoteo. Y Pablo lo confirma y dice, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, que yo para que yo no tuviese tristeza, sobre sí. Pablo, como les dije, envió a Timoteo, ¿verdad? Luego también tuvo la necesidad de enviar a Epafrodito. O sea, estaban
dos enviados de Pablo, el hijo espiritual Timoteo, pero también estaba este siervo y compañero de milicia, Epafrodito, ¿verdad? Él tenía un gran deseo de ir a Filipo, a la iglesia que está en los filipenses, porque se enteró que este Timoteo estaba enfermo y se angustió mucho, dice la escritura. Y Pablo confirma que Timoteo no solamente que estuvo enfermo, sino que estuvo a punto de morir. Pero dice, pero Dios tuvo misericordia de él. A ver, aquí se cae el mito, la leyenda, la falsa enseñanza de que los cristianos no nos enfermamos. Sí, eso de que los cristianos no nos enfermamos, eso es mentira. Timoteo, por ejemplo, aquí no dice qué enfermedad tenía Timoteo o por la cual estuvo casi a punto de morir, pero otro versículo sí nos dice que Timoteo tenía problemas estomacales, por eso Pablo le recomienda a tomar una copa de vino a causa de su malestar estomacal. Amén. Entonces, que los cristianos no se enferman es una mentira del diablo, porque, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que el aguijón en la carne que él tenía era una enfermedad visual, una enfermedad de los ojos que él tenía. Amén. Entonces, bueno, esto de que los cristianos no se enferman y si un cristiano está enfermo es porque está en pecado y si está en pecado es porque no tiene fe, esto es una mentira del diablo. Una mentira que parece espiritual, parece venir de Dios eso, que el cristiano no se puede enfermar, pero es una mentira. A la luz de la Biblia es una mentira mentirosa, para gente. Y toda mentira viene del diablo, así que bueno, eso con un cristiano genuino, un hijo de Dios no se puede enfermar, eso es mentira. ¿Amén? Tenemos el caso de un conocido, Lázaro, que no solamente se enfermó, sino que murió. ¿Amén? Y bueno, aquí tenemos a un Timoteo que fue enviado a Tesalonicense porque Pablo a los Filipos, porque Pablo quería saber de ellos, de su estado, y envió primeramente a Timoteo por lo que ya hemos mencionado. Timoteo confiaba en Timoteo, conocía íntimamente a Timoteo, él sabía el sentir de Timoteo y él sabía que en Timoteo él podía confiar. Amén. No así en los otros hombres, porque muchos hombres buscan lo propio y no lo de Cristo. Amén. Entonces Pablo deseaba enviar a Timoteo, lo envió, pero también fue necesario que enviara a Epafrodito, compañero de milicia, ¿verdad? Y él también llevaba los recados de parte de Pablo. Amén. Era un enviado de Pablo. Amén. Y él se interesó mucho en ir, Epafrodito, a ver cómo estaba la iglesia de los Filipos, pero también a saber del estado de salud de su hermano Timoteo, el cual había estado muy enfermo hasta punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él. Amén. Miren, los cristianos, voy a usar una frase que le escuché a un hermano, los cristianos somos inmortales hasta que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. Amén. Los cristianos somos inmortales
hasta que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Si yo no he cumplido con el propósito de Dios aquí en la tierra, Él me va a tener vivito y coleando, como dice el dicho, hasta que yo cumpla con todo lo que Él quiere que yo cumpla. Amén. Entonces, hasta que no se cumpla el propósito de Dios de cada uno de sus hijos, nosotros somos inmortales, porque Dios no va a permitir que nosotros partamos sin haber cumplido lo que Él quiere de nosotros. Amén. Entonces, aquí dice que Dios tuvo misericordia de él. Amén. Y las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Es decir, nosotros vivimos el día a día de las misericordias de Dios. Por ejemplo, aquí en Venezuela, que bueno, la inflación está por los cielos. Que bueno, la economía está de mal en peor. Nosotros los hijos de Dios vemos la misericordia de Dios todos los días. Todos los días. Muchos hijos de Dios no se enfermaron de COVID porque Dios tuvo misericordia. Y otros que se enfermaron se sanaron porque Dios les tuvo misericordia. Y aún los que murieron, si eran cristianos, Dios les tuvo misericordia porque están con Él. Entonces, Dios cuida de sus hijos, Dios tiene cuidado de Él, Dios tiene cuidado de nosotros, Dios se preocupa por nosotros, amén. Y en este caso tuvo misericordia también de Pablo, porque dice de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Amén. Claro, porque obviamente ya Pablo estaba en un estado no muy bueno, porque estaba preso y me imagino que no estaba en el mejor de los ánimos. Y si a ese estado de ánimo de Pablo le sumamos que tenía que estarse preocupando por Timoteo, que él lo veía como un hijo, imagínense. O sea, Dios no quería que Pablo se sobrecargara o se deprimiera de tanta tristeza. Entonces, por amor a Pablo y por amor a Timoteo, Dios tuvo misericordia de él y lo sanó para que el apóstol Pablo no tuviera mucha tristeza, porque fíjese que dice, Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que ya no tuviese tristeza sobre tristeza. Amén. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios conocía el amor, el cariño, el afecto fraterno que le tenía Pablo a Timoteo. Y si Pablo aquí en esta carta estaba preso, en este momento estaba preso, imagínense la angustia que Pablo pudo sentir cuando se enteró de que su hijo Timoteo estaba casi muriendo por una enfermedad. Entonces Dios dijo, yo me imagino que Dios dijo, ya Pablo tiene suficiente con estar preso por causa de mí. Yo no lo voy a angustiar sobremanera, no lo voy a entristecer sobremanera, voy a sanar a mi siervo Timoteo. Y Dios tuvo misericordia de él. Amén. Y dice, así que le envió con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Amén. Entonces, fíjense bien, gloria a Dios, porque dice, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis. ¿A quién le envió? A Timoteo, el cual está enfermo, pero Pablo le dice que al Dios sanarlo, al Dios restaurarlo,
a Dios animarlo nuevamente, dice Pablo que él envió, ¿verdad? Que él lo envió con mayor solicitud, o sea, que él tuvo mayor deseo de enviarlo para que al verlo de nuevo se gozaran ellos, los de la iglesia de Filipo, y Pablo tuviera con menos tristeza. Entonces fíjense bien cómo se cumple la escritura. Gozaos con lo que se goza, alegraos con lo que se alegra, llorad con lo que lloran, ¿verdad? Recordemos que la iglesia de Cristo es una. Nosotros somos millones y millones y millones de hermanos, pero al fin y al cabo somos uno en Cristo. Entonces lo que me pasa a mí, si yo tengo una enfermedad, no sé, Dios me ampare y me favorezca y me dé salud, ¿verdad? Y yo estoy en muy mal estado físico, por ejemplo, Dios no lo quiera ni lo permita, mis hermanos en Cristo se tienen que preocupar por mí. Y si yo, por la misericordia de Dios, mejoro y Dios hace el milagro, hace la obra en mí y yo me recupero, entonces los hermanos se tienen que gozar conmigo. Entonces eso fue lo que le pasó a Pablo. Pablo, a ver la recuperación de Timoteo, no dudó en enviarlo para que los de Filipo lo vieran y se gozaran y él ya no sentirse tan triste. Amén. Dice, recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener estima a los que son como Él. Recibirle pues con todo gozo y tener estima a los que son como Él. Claro, hermano, miren, todo siervo en el Señor, todo hijo de Dios es importante. Todo hijo de Dios cumple un papel importante en la obra. Ustedes dicen, bueno, hermano, pero Timoteo ahí lo que está enviando es un recado, un mensaje de Pablo. No es tan importante. Sí, Timoteo era muy importante en la obra. Y Pablo lo sabía. Y por eso Pablo le confía esta responsabilidad a Timoteo y a Epafrodito también de llevarles información del estado de Pablo a los filipenses y de que los filipenses también le enviaran a Pablo la información sobre ellos por medio de estos dos varones de Dios. Amén. Entonces miren, en el Señor no hay nadie más importante que otro. En el Señor todos somos siervos inútiles que cumplimos una función que por la misericordia de Dios Él nos utiliza como instrumento útil. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras imperfecciones, fíjense bien, Timoteo estaba a punto de morir, Epafrodito se enteró, fue con mucho ímpetu a los hermanos de Filipo cuando se enteró que Timoteo estaba mal. Entonces, todos somos importantes en la viña del Señor. En la viña del Señor no hay personas super ungidas. O eres ungido o no eres ungido. O eres de Dios o no eres de Dios. O eres de Cristo o no eres de Cristo. En la iglesia no hay personas hiperespirituales. O eres espiritual o no eres espiritual. O eres nacido de nuevo o no eres nacido de nuevo. O eres del cielo, amén, o eres de la tierra, amén. Entonces, fíjense la importancia de estos hermanos que estaban sirviendo al Señor. Y fíjense cómo Pablo quería también alegrar a los hermanos de Filipo. Alegrar con la noticia de que su hijo en la fe, Timoteo, ya estaba recuperado. Amén. Y Pablo le dice, recibidle
pues en el Señor con todo gozo y tener estima a los que son como Él. Claro, hermano. Hay que estimarnos los unos por los otros. Cualquier persona que le trabaje al Señor Jesús, ninguno va a quedar sin recompensa, porque dice la palabra que Dios no es injusto para olvidar el trabajo en su obra. Entonces, aunque por allá hay un siervito que no ve a nadie, que no lo conozca a nadie, que nadie sabe lo que él hace, Dios sí lo sabe. Y Dios a él se lo va a recompensar. Amén. Entonces, claro, digo esto porque hay hermanos que son menos vistos que otros. En nuestras congregaciones siempre notamos mucho a los pastores, a los ancianos o a los diáconos, pero hay hermanos que no tienen a lo mejor un ministerio tan llamativo como algún otro. Pero eso no quiere decir que tengamos que despreciarlo, que tengamos que hacerlo menos, porque el mismo Señor que nos salvó a ti y a mí, lo salvó a ellos. Amén. El mismo Señor que salvó al pastor de tu iglesia, se salvó a ti, con la misma sangre, al mismo precio. Entonces, tú vales para el Señor lo mismo que vale un pastor. Amén. Entonces, el punto es, hermano, que tenemos que tener en alta estima a nuestros hermanos. No importa que no tengan cargos preeminentes ni sean autoridades en nuestra iglesia. Tenemos que tener alta estima los unos por los otros. Amén. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, poniendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Fíjense bien, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. ¿Quién? Timoteo. Amén. Entonces hay que tener en alta estima a aquellos hombres, ¿verdad?, que son parte del cuerpo de Cristo y que por ser parte del cuerpo de Cristo, por ser verdaderos creyentes, llegan hasta el punto de dar su vida por Cristo. ¿Cómo sé yo que Timoteo era un verdadero hijo de Dios? Porque ninguno que no sea un verdadero hijo, un verdadero siervo, está dispuesto a dar su vida por el Evangelio. Si yo en verdad soy un hijo de Dios, yo no voy a negar al Señor nunca, aunque mi vida dependiera de ello. Amén. Ahí está un verdadero hijo de Dios, no renuncia a su fe, inclusive aunque esta fe lo lleve a la muerte, como en el caso de Esteban, por ejemplo. Murió lapidado, pero él murió diciendo la verdad y confesando que Cristo era el Señor. Que esos judíos, hijos del diablo, habían matado. Entonces, un verdadero hijo de Dios se reconoce por sus obras. Y la fe de un verdadero hijo de Dios es tan fuerte y está tan viva que no le importa a esa persona dar su vida, si esto es voluntad del Señor. Amén. Entonces, a esas personas, a los verdaderos hermanos en Cristo, hay que tenerlos en alta estima. Tengan el cargo que tenga dentro de la iglesia, tengan el tiempo que tengan dentro de la iglesia, si es un verdadero hijo de Dios, si Cristo ha resplandecido en su corazón, si él ha nacido de nuevo, él, cuando llegue el momento, no va a dudar y va a estar dispuesto a dar su vida por lo que cree, a dar su vida por el Señor que lo salvó, a dar su vida por el Señor que primero dio su vida por él. Amén. Entonces, esta es la actitud de un verdadero cristiano, y a ellos hay que tenerlos en alta estima. Dice la palabra que hace bien a todos mientras podáis, pero mayormente a la familia de Dios. Amén.
exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mi causa. Para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Porque obviamente Timoteo iba con Pablo, ¿verdad? Y a lo mejor le decía que estaba padeciendo Pablo y ellos le enviaban, qué sé yo, algo que le hacía falta a Pablo. En fin, por medio de Timoteo y de Epafrodito se le daba un servicio, se le ministraba a Pablo lo que él requería. Amén. Entonces, bueno, aquí aprendemos que, bueno, la vida cristiana no es fácil, que eso es mentira del diablo, que Cristo nos dijo que no nos íbamos a enfermar. Eso que, bueno, que se ha enseñado que los hijos de Dios no nos enfermamos, eso es falso, toda falsedad. O que se enseña en algunas iglesias. Porque imagínense, si no nos enfermáramos, bueno, en el COVID, ningún cristiano, ningún hijo de Dios hubiera muerto de COVID. Pero muchos cristianos murieron de COVID. Entonces, bueno, aquí vemos que un enviado de Pablo, Timoteo, estuvo muy enfermo, al borde de la muerte, dice Pablo. Entonces quiere decir que los cristianos, obviamente, sí podemos padecer enfermedades. Y obviamente es cierto que Dios puede sanar, porque Dios es el mismo hoy y siempre por los siglos de los siglos. Aquí vemos un caso que Timoteo estaba muy enfermo y vino Dios, porque tuvo misericordia de él y de Pablo, para que Pablo no tuviera tristeza sobre tristeza, sanó a Timoteo. ¿Eh? Y Pablo dice, bueno, recibe a Timoteo con gozo y con estima, y a todos los que sean como él, todos los que se comporten como él, que estén dispuestos a dar su vida por el Evangelio como él lo ha estado, ténganlo en muy alta estima, porque esos son sus verdaderos hermanos, porque esos verdaderamente fueron comprados a precio de sangre, de la sangre de mi hijo, y porque esos verdaderamente son parte de la gran familia de Dios, porque nadie, ninguno que no sea hijo de Dios va a estar dispuesto a dar su vida por el Señor. Amén. Bueno, vemos como el apóstol Pablo se apoya en los hermanos en Cristo y confía en ellos para suplir sus necesidades. Amén. Bueno, termina diciendo, poniendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amén. Entonces, bueno, por medio de estos dos hermanos, los hermanos de Filipo ministraban a Pablo lo que le hace falta. Amén. Entonces, bueno, hermano, Dios me lo bendiga mucho, Yahvé me lo bendiga y lo guarde, Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes, Yahvé alce su rostro sobre ustedes y pongan ustedes paz, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todos los santos, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dios lo bendiga, hermano.